Lucas 18 hablar, y es increíble hablar de un excelente tema llamado, bueno, yo le he puesto actitudes en el reino. Actitud es cómo tú haces las cosas, ¿no es verdad? Sí, a veces, especialmente cuando los hijos son adolescentes, uno les dice haga esto y a ellos lo hacen, pero lo hacen como de mala gana. ¿Sí ha pasado eso o no? ¿Sí? O alguien le pide a usted que haga algo y usted lo hace de mala gana. Y uno dice, wow, qué mala actitud. Entonces actitud es eso. Yo he puesto aquí en este pasaje, en estos temas, 4 actitudes. Y es Lucas capítulo 18. Y quisiera que leamos con mucho cuidado Lucas 18 para poder entender desde el verso 1. Vamos a ir leyendo todos los pasajes, pero vamos a empezar en Lucas 18. ¿Sí? ¿Dónde está el versículo? Lucas 18. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Orar siempre. ¿Y qué más? Y no desanimarse. ¿Ok? Tenga eso en presente en esta parábola. Y entonces les dijo, verso 2. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Verso 4. Durante algún tiempo el juez se negó, pero por fin concluyó. Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie. Verso 5. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Verso 6. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Sí? Verso 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? La primera cosa que quiero decirte, Dios no es el juez injusto y tú no eres la viuda. ¿Ok? El propósito de la parábola es para que nosotros oremos siempre, ¿sí? Sin desanimarnos. Entonces creo que está diciendo aquí que si tú dejas de orar, ¿cuál sería la otra connotación? Si el propósito en el verso 1, podemos poner el verso 1, si tú dejas de orar, ¿qué va a pasar? Te desanimas, ¿no es verdad? Absolutamente. Entonces, para que no te desanimes, ¿qué es lo que debes hacer? Orar siempre. Y pone de ejemplo a este juez injusto, ¿no es verdad? Y a esta viuda. Ahora, esta viuda tenía algunos obstáculos para poder ser escuchada por el juez. El juez iba como de corte en corte, ¿sí? Ha visto que a veces los consulados dicen, vamos a atender en Cuenca, vamos a atender en Loja. Los consulados se mueven. Esa era la idea del juez. La corte iba y habían muchos casos que atender. Y para que el juez pueda escuchar a alguien, primero tenía que haber como ¿cómo sería? Una coima para poder lograr que el juez escuche. Y parece que esta mujer estaba ahí dando vueltas, era una viuda. Entonces, en aquel tiempo había cierta discriminación contra la mujer en este sentido, ¿sí? Las mujeres no iban a la corte. Esta mujer era viuda, no había un hombre que pudiera animarla, o su esposo no estaba desolada. Y el tercero creo que era pobre, no tenía dinero para poder pagar la coima para que su caso fuera escuchado. ¿Sí? Pero esa mujer estaba ahí día tras día, constantemente, dando la vuelta quizás alrededor de la tienda donde estaba la corte móvil, ¿no es verdad? Donde todo el mundo estaba escuchando. Si esta viuda pobre logró lo que deseaba de un juez injusto, ¿cuánto más los hijos de Dios recibimos lo correcto de nuestro Padre Celestial? Esa es la idea.
esta viuda pobre recibió de un juez injusto, ¿cuánto más nosotros podemos pedir a Dios lo que es correcto? Y por eso después Jesús dice en el verso siguiente, en verso 6, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Verso 8, les digo que sí les hará justicia y sin demora. Es decir, la respuesta de Dios tiene que estar bajo un elemento de justicia. No puede haber respuesta de Dios bajo un elemento que no es de justicia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchos oraban y ayunaban para explotar personas. No hay tal, tiene que haber un elemento de justicia, ¿sí? Nadie puede decir a Dios, voy a orar para robarme un carro. No hay tal, ¿se me entiende? Tiene que haber un elemento de justicia. Dios hará justicia. Y cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, dice, si tú le pides un pescado, Dios no te dará una serpiente, ¿no es verdad? Dios hará justicia. Dios nuestro Señor, Jesús nuestro Señor es el que intercede por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. ¿Sí? Primera de Juan 2:1. ¿Sí? Él hará justicia Él está intercediendo por nosotros. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Es decir, Él es el que nos mantiene. Entonces cuando nosotros oramos constantemente y abres su palabra, vas a hallar las promesas de Dios para ti, que te confortan y te animan. Si solo ves la perspectiva humana, vas a desanimarte. Porque somos personas llenas de pecaminosidad y a veces actuamos pecaminosamente. Y entonces aquí dice que nuestro Dios es el proveedor total, ¿sí? Él es el que intercede y abre su palabra y encuentra las promesas. Y también su Espíritu Santo, el que nos sustenta para animarnos a seguir. Dice, el propósito de esta parábola ¿cuál era? Para orar, ¿qué? Para que siempre debían orar sin desanimarse, ¿no es verdad? Sin desanimarse. La mujer fue a una corte de un juez injusto. Es en contraposición a lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es justo, es lleno de misericordia, es lleno de gracia, es lleno de bondad. No nos paga conforme a nuestras maldades. ¿No es verdad? Salmo 103, no nos paga conforme a nuestras maldades. Nuestro Dios es un Dios que anhela bendecirnos, que anhela que caminemos con Él. Es un Dios que nos sostiene. No vamos a un trono humano, no vamos a una corte humana, vamos al trono de la gracia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Y el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Jesús se identifica con nosotros, ¿no es verdad? Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero a una cualidad, sin que. Y el verso 16. Entonces, ¿qué pasa? Acerquémonos confiadamente, ¿a quién? Al trono de la gracia, para recibir ¿qué? Misericordia y hallar ¿qué? Gracia, que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Wow. El propósito de la parábola entonces aquí es para que aprendamos a orar siempre y no desanimarnos. Si tú dejas de orar, empiezas a ver las cosas solo humanamente. Orar es difícil porque hay muchas distracciones. Orar es difícil porque hay muchas cosas que se meten una tras otra, ¿no es verdad? Cuando más quieres orar, más sueño te dan. Cuando más quieres orar, los programas de televisión suenan mejor. Y entonces necesitas decir, necesito orar siempre para no desanimarme. Y mi Dios, mi Padre, no es ese juez injusto, es un Dios perfecto que va a responder en su elemento de justicia, en su cuadro de justicia. ¿Sí? Porque también cuando está hablando en el libro de Santiago está diciendo, ustedes piden y piden mal, por eso no reciben.
porque estaban pidiendo solamente para satisfacer a veces su avaricia o a veces su rencor. ¿Se me entiende? Entonces tú no puedes estar pidiendo cosas que quizás muchas veces no vienen de Dios, que tú ya sabes que no vienen de Dios. Dios hace en su misericordia y en su provisión todo lo que Él tiene que hacer. En el mes de mayo, cuando estábamos para salir de aquí, nosotros vamos a un lugar que se llama Oregon. Y en Oregon no tenemos parientes, tenemos muy buenos amigos, pero no tenemos parientes. Entonces, para un misionero dejar todas las cosas en un lado y después guardarlas es bastante difícil, porque hay que pagar dónde guardarlas, una bodega, ¿no es verdad? Entonces no teníamos dónde vivir y al fin Dios proveyó una casa, pero la casa estaba vacía. Y dijimos, ¿y ahora dónde vamos a vivir? Entonces, humanamente, estamos conversando con Lulo, podemos comprar unos colchones de aire. Y después de comprar unos colchones de aire, vemos cómo vamos ahí, quizás en un mercado de pulgas, en un garage sale podemos comprar algunas cosas. Entonces una iglesia me dice de que dice, Leo, dice, hay una señora que acaba de quedar viuda y dice, y creo que está remodelando todas las cosas de su casa, pero puede darte unas camas. Entonces yo le escribo y le digo, mire, necesito 3 camas, una matrimonial y 2 de las de soltero de plaza y media nomás. Dice, ya no hay problema, dile al pastor que venga. Entonces yo pedí a Pastor Israel, ustedes recuerdan que estuvo aquí. Digo, ¿puedes ir a recoger esas cosas? Y entonces dice, ya, dice, voy en la van de la iglesia con una trailita y las traigo. Y él fue y llevó los colchones y la señora le dio 2 matrimoniales y 2 de soltero. Y entonces la señora preguntó a él, dijo, este misionero, ¿qué le hace falta? Y el pastor Israel dijo, pues no tiene nada. Dile que cuando venga, rente un camión. Allá hay unos camiones que se llaman U-Haul, en la marca, en la compañía, y que venga para que lleve las cosas. Y entonces yo renté, fui con Pablo y fui con otro hermano de la iglesia a cargar las cosas y paré ahí. Y la señora dijo, mira, acabo de quedar viuda, dice, y quiero cambiar lo más que pueda de mi casa. Dijo, ¿tienes sillones? Dije, no tengo nada. Dijo, aquí hay unos sillones y eran de piel. Yo digo, si entrarán en mi sala todos esos sillones. Dijo, ¿tienes un juego de comedor? No. Dice, aquí hay uno de 6 sillas. ¿Tienes microondas? No, llévate ese. ¿Tienes lámparas? No. ¿Cuántas quieres? 1, 2, 3, 4, no, solo 2. Aquí tengo estos taburetes. Bueno, no tenemos algo altito, entonces para taburetes. Entonces dice, vamos a ver en la otra casa. Yo me quedé así. En la otra casa, dice, la de huéspedes, y era una cabaña de troncos, pero muy grande. O sea, era una cabaña preciosa, ¿sí? Esa era la casa de huéspedes, la cabaña. Entonces cuando llegué ahí, dice, ¿tienes televisor? No. Dice, aquí tengo uno viejo, era de 60 pulgadas, un poco, que los nuevos son muy delgaditos, era un poquito anchito. Entonces, está bien. Dice, pero uno no está bien, llévate ese otro pequeño también. Y entonces yo digo, dice, ¿qué más te hace falta? Entonces le digo, pues no tenemos nada. Dice, ¿sí te he dado suficiente ropa para la cama, sábanas, cobija? Dije, sí, creo que, pero te puedo dar más, dice. Y llegó y me llevó ahí un closet enorme con unas fundas de basura negras grandotas y empezó a botar. A ver, para las camas pequeñas, y para las camas grandes, la cama que le llevase para la niña, esa tiene para ponerle abajo algo que se vea bonito del colchón. ¿Y tienes almohadas? No, entonces todas las almohadas son de pluma y de todas las cosas. Y yo dije, wow, déjame decirte, en un día teníamos toda la casa amueblada. Yo dije, Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No es verdad? Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de provisión. Ahora, no siempre hace Dios lo que nosotros queremos que hagan, ¿cierto? Él quiere que tú confíes en Él, ¿sí? A veces nosotros somos medios... Aquí no se trata de que Dios, tú vas a hacerme lo que yo quiera. No, esa es la idea, esa no es la idea. La idea es, Dios, tú vas a hacer y responder en justicia. Mi trabajo es orar para tener esa relación contigo. Mi trabajo es depender de ti. Mi trabajo no es decirte lo que tú tienes que hacer. Él dice que Él va a cuidar de nosotros. Él dice que Él va a proveer de nosotros, ¿sí? Dios es un Dios de justicia. Entonces, la primera parábola, la primera actitud aquí es oración y justicia, ¿sí?
Oración y justicia. Tú no vas a orar, Dios, dame esto, pero... Te voy a decir algunas cosas pequeñas de injusticia que pasan aquí. Yo ya he dicho esto. Hay mucha gente que va aquí a la Radio Matobella a contratar a una muchacha que le ayude en su casa. Y trabaja de lunes a miércoles. Y el miércoles en la tarde la señora se enoja y la despide y la acusa de que se robó tal y tal cosa para no pagarle. Ahí hay injusticia. Si tú haces eso, Dios no va a responder, porque ese es un elemento de injusticia. ¿Está escuchando o no? ¿Ok? No están muy contentos con eso. Amén. ¿Sí? Para orar y no desanimarte. Ora y dile, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Ora. La segunda es, esta es una de mis favoritas siempre, ¿cierto? De estas parábolas aquí. Dice Lucas 18:9, algunos que confiando en sí mismos, ¿sí?, que estaban seguros de ser justos, porque esa versión dice ahí así, la mía nueva versión también dice diferente. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola a los que se creen justos y desprecian a los demás. Wow. Y yo quiero que identifiques aquí al fariseo, porque el fariseo es el que se cree justo. Y mira lo que hace este fariseo. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran de mala fama. ¿Por qué eran reconocidos de mala fama? Porque si tenían que cobrarte a ti un impuesto, te cobraban $100 de impuesto y entonces le daban al gobierno romano 60 y se hacían quedar los 40. Entonces ese era porque eran de mala fama. Eran como unos ladrones legales que existían en aquel momento. Dice, pero el fariseo era el que sabía la ley, que cumplía la ley y todas esas cosas, ¿no es cierto? El fariseo se puso a orar consigo mismo. El fariseo no estaba casi orando mucho con Dios. El fariseo estaba casi orando ¿con quién? Con él mismo. Oh Dios, entonces dijo, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Esos otros hombres son ¿qué? Ladrones, malhechores, adúlteros. Y mira Dios, allá atrás hay un recaudador de impuestos que yo soy súper mejor que él. Wow. Verso 12. Y aquí viene su autojustificación. Porque eso eran los fariseos. A ellos les gustaba. Ayuno 2 veces a la semana. Y cuando ayuno pongo mi cara larga. Y si tú me invitas ese día a tomar un cafecito, déjame decirte, no decir, no quiero comer. Voy a decir, no puedo comer porque hoy día estoy. ¿Qué estoy haciendo? Ayunando, ¿no es verdad? Soy tan piadoso. Y doy el diezmo de todo lo que recibo. Déjame decirte, que hicieran una lista fuera de la iglesia y pusieran todos los que damos los diezmos. Eso soy yo, dice el fariseo, ¿no es verdad? Siguiente versículo, el 13. En cambio, ese que tú ves atrás, Jesús dice, escucha bien, en cambio el publicano, el recaudador de impuestos, se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar los ojos, la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Sí? Ten compasión de mí, que soy pecador. Verso 14. Les digo que el cobrador de impuestos, y no aquel fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues aquí viene la enseñanza, todo el que a sí mismo se enaltece, ¿qué pasa? Y todo el que se humilla será. Ustedes se han dado cuenta que yo soy humilde. Cada vez te dice, yo sí soy humilde. Quizás no eres humilde, porque estás exaltando ¿qué? Tu humildad, ¿no es cierto? El que es humilde no tiene que andar publicando que es humilde.
Ahora, fariseos les gustaba su propia justicia. Buscaban los mejores asientos, ¿no es verdad? Se paraban en las esquinas de las plazas y de las calles y oraban. Y tenían palabras suntuosas, palabras bíblicamente y políticamente correctas en teología, ¿no es verdad? Y hacían todo eso y exclamaban, ¿no es verdad? Eran orgullosos de su obediencia. Yo sí obedezco. Yo no soy como fulano y sutano. Yo sí obedezco. Esos eran los fariseos, ¿no es verdad? Pero no tenían conciencia para el prójimo. No tenían conciencia para el hermano. ¿Sí? No había ningún elemento de empatía con las personas que sufrían. Ellos creían que estaban correctos y que el que estaba equivocado era Jesús, ¿no es verdad? ¿Te imaginas el orgullo? Estaban ciegos totalmente. Creían, yo estoy en lo correcto. Este hombre que dice que es el Mesías es el que está equivocado. Y entonces se comparó y dijo, yo no soy tan pecador. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios algo y Dios demora en contestar algo? Y lo primero que haces es decir, quizás Dios, tú me debes escuchar porque yo no tomo, yo no hago esta cosa mala o esta otra cosa más mala. Yo me gané el derecho de que tú me escuches. ¿Sí? Esta parábola es muy paralela al hijo pródigo, ¿no es verdad? ¿Quién es el hijo pródigo? El publicano. ¿Quién es el hermano mayor? El fariseo, ¿no es verdad? Dice que el publicano ni siquiera podía alzar los ojos. ¿Sí? Había un prejuicio en el fariseo. Yo soy superior a ese que está atrás. Yo pienso mejor que el que está atrás. Y dice que el uno regresó justificado y el otro regresó autosatisfecho, ¿no es verdad? Wow, es increíble. A veces que nosotros, Dios, ya hice mi buena obra del día, ya fui a la iglesia, ya puse $5. Ya hice mi obra del día, Dios. Y el otro que dijo, no soy digno, Señor, nada. ¿Cuántos de nosotros hemos confundido la fe? Y Jesús es muy intencional y muy directo, ¿no es verdad? Dice, hey, este hombre regresó justificado. ¿Justificación qué es? Justificación es el acto donde tú reconoces tu pecaminosidad. Algunos de nosotros no nos gusta reconocer nuestra pecaminosidad, ¿sí? Y entonces es que cometí un error. ¿Qué pasó? Embaracé a mi novia. No me decir, te pecaste. ¿Sí, ¿entienden? Ese no es un error, es un pecado. Y entonces no reconocemos nuestro pecado y nos autojustificamos delante de Dios. Y dice que utiliza la palabra correcta. Jesús aquí, regresó justificado, es cuando tú te arrepientes delante de Dios, reconoces que eres pecador. Porque se dice, Señor, yo soy tan pecador, dice ese publicano. Y entonces la gracia de Dios puede aplicarse a ti para que tú puedas recibir la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Mientras tú estás lleno de orgullo, mientras tú estás lleno de soberbia, no puede reconocer, Dios no puede derramar su gracia delante tuyo porque tú te estás justificando. En el matrimonio, muchos de nosotros somos autojustificados, ¿no es verdad? Y te comparas con el mundo. Yo hago esto, yo no soy tan mala mujer, yo no soy tan mal hombre, yo no soy tan... Y te das cuenta, eres un pecador. Solo por su gracia y su misericordia Él te da todo. No necesitas autopromoverte, no necesitas hacer cosas así. Dios en su misericordia, es una actitud de
wow. Y dice que Él te justifica. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, Él te declara justo, no por tus obras de justicia, sino por lo que Él hizo en la cruz. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cristo murió por ti. Tú debes responder en arrepentimiento y en fe a lo que Él hizo en la cruz. No tienes que venir a decir, ay, es que Dios mira que yo soy mejor que el publicano. No, ahí no hay justificación. Dice la segunda actitud es, tienes que reconocer tu condición. Y luego Jesús cambia un poquito, porque los discípulos ahora entran en la jugada. Mira lo que dice el verso 15. También le llevaron unos niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los santos discípulos, los arrogantes discípulos, los testarudos discípulos, reprendían a quienes los llevaban. No traigan esos niños, van a distraer, ¿no es verdad? Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios, otra vez vuelve la actitud del reino, es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Es un contraste. Ahora los niños, pero los discípulos. Yo te voy a decir una cosa. Hay veces que nosotros los cristianos tratamos de defender a Jesús. Yo he llegado a la conclusión, Jesús no necesita que tú lo defiendas. Quizás en un argumento podemos conversar un poquito de nuestra fe, cuál es nuestra fe, la base de nuestra fe, por qué creemos así. Lo llamamos apologética, ¿no es verdad? Está correcto. Pero Dios no necesita que lo defendamos. Dios no necesita que lo protejamos. Aquí los discípulos quizás estaban pensando, Jesús está cansado, se ha debatido con estos fariseos, se ha puesto a la gente que entienda qué es orar en persistencia, y ahora traen a estos niños que son una distracción, ¿sí? Y dice, no, estos niños tienen la actitud de la persona para entrar al reino de los cielos. Tienen la actitud suficiente. Los discípulos hacían algunas cosas. Hey, Jesús, aquí hay mucha gente y solo hay un muchacho que tiene 5 peces y 2 panes, o al revés, no recuerdo. Hay que despacharlos, ¿no es verdad? Jesús dice, denle ustedes de comer. Ser como niños no significa que seas inmaduro como un niño, pero sí que tengas la pureza y la inocencia de un niño. ¿Cuántos de aquí tienen el privilegio de ser papá? Levanta tu mano. Amén. Cuando tu niño está pequeño, ¿no es cierto? Entre los 4, 6 años, por alguna razón, tú tienes que disciplinar a tu hijo, ¿no es verdad? Y después de 1 hora tu hijo corre y te abraza y te besa. ¿Has visto eso? Es la única edad donde después sea correcta o incorrecta la disciplina, el niño vuelve a ti, te perdona y te abraza y te dice que te ama, ¿no es verdad? Conforme creces, dices, yo ya no hablo, yo ya no le digo esto, yo ya no hago esto otro. Pero un niño no. Tienes que tener la actitud de un niño, la actitud para poder perdonar, la actitud para poder hacer las cosas. Niños, cuando no son consentidos, muestran humildad, muestran fe y dependencia, buscan de ti. Cuando vamos creciendo, vamos cambiando por arrogancia. Pero un niño pequeño, ¿cuántos le han comprado un carro? Me acuerdo en mi tiempo eran los Tonka. ¿Sí se acuerdan de los Tonka? De lata, no se destruían los Tonka. Y le compras al niño el Tonka. Y el niño saca el carro del Tonka
y juega con el cartón del Tonka. ¿Sí te das cuenta o no? Y se sube en el cartón del Tonka. Y el papá dice, ¿qué le pasa a mi hijo? Debe jugar. Y el papá se dice, es que le compro Tonka, ¿no es verdad? No hay tal, el niño es humilde por sí. El niño tiene fe. El niño tiene fe que cuando le dices, voy a volver a tal hora, te cree, ¿no es verdad? Voy a volver a tal hora y te cree. Y el niño depende de ti. Mientras más pequeño es el niño, más depende de ti. ¿Cómo pide un niño agua a los 1 año y medio, 2 años? ¿Cómo pide? Diga nomás. Agua, ¿no es cierto? Agua. Porque depende, hay un estado de dependencia. La pregunta es, ¿con Dios tú eres humilde de aceptar lo que Él nos da? De no siempre estar renegando y comparando. ¿Estás pronto a perdonar? Creo que es la más difícil de todas. Que los niños son prontos para perdonar. ¿Sí? ¿O no? Estamos teniendo dependencia de Dios. Dios, ayúdame, sosténme. O le hacemos una lista a Dios. Decimos, Dios, mira, este es mi proyecto. ¿Cuánto nos pasa eso? Este es mi proyecto de vida, Dios. A los tantos años me voy a casar. A los tantos años voy a tener hijos. A los tantos años mi marido tiene que ser así, ABC, ¿no es cierto? Mi esposa tiene que ser así. Y ahora Dios, ponle la estampa y dámela. No hay tal, ¿no es verdad? Dios quiere que nosotros tengamos dependencia con Él. Que vayamos en dependencia con Él. ¿Cuántos utilizan el GPS? Es increíble cómo hemos llegado a depender del GPS. ¡Wow! Es increíble. ¿Sí? La gente dice, le mando la dirección y lo pones y está ahí, ¿no es cierto? Y algunos le ponen, ok, guíame por dónde voy a ir. ¿Se han hecho eso o no? No conoces la ciudad, tu santo GPS, guíame por dónde voy. Pero hay algunos como yo que queremos ver todo, ¿no es cierto? Ábrele para que se vea todo. Y de repente no sabes ni dónde estás tú, ¿sí? Solo escuchas la voz que te dice a la derecha, a la izquierda y todo eso. Entonces tienes que volverlo a recentrar para ir. No sabes todo el camino, pero confías porque el satélite lo va guiando, ¿no es verdad? En Estados Unidos incluso el GPS dice, por esta ruta hay más tráfico, ahora ándate por esta que hay menos tráfico. Y dices, ¿cómo sabe el GPS? ¿No es verdad? Y Dios sabe todo por donde tú vas. Pero nosotros queremos abrir y ver todo, ¿dónde voy a ir? ¿No es cierto? Todo por dónde voy a ir. Y Dios dice aquí, tienen que ser como niños, depender de mí, confiar en mí. Yo te guiaré, yo te sustentaré, yo te animaré y de repente también te corregiré, ¿o no será así? Y la última es impresionante. El joven rico, ¿no es verdad? Cierto dirigente le preguntó, parece que este era un líder de alguna posición, verso 19, Lucas 18, 19. Cierto dirigente le preguntó, Lucas 18, 19. Ok. Cierto dirigente preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Escucha bien. Este muchacho, este joven, lo que sea, este hombre, está tratando de no ser muy honesto con Jesús. Y le está poniendo a decir, maestro bueno. Y Jesús enseguida le corrige, le dice, hey, bueno solo hay uno, ¿y quién es? Si tú me estás diciendo que yo soy bueno, le dice Jesús,
Tú estás diciendo que yo soy ¿quién? Dios. Era como decir, bueno, sí, más o menos, algunos dicen que quizás eres Dios y la gente te sigue, ¿no es cierto? Verso 21, verso 20. La pregunta ¿cuál es? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice en el verso 20, ¿ya sabes los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el verso 21, todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. ¡Wow! Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y ¿qué? Y tocó la herida Jesús. ¿No es verdad? Bueno, yo no adultero, yo no mato, yo no robo, yo no juro en falso, yo honro a mi papá y a mi mamá. Pero mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el corazón aquí? Y Jesús le dice, anda, vende todo y bueno. Verso 23. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho. Pues era ¿qué? Muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿No es verdad? En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Por supuesto, el evangelio, ¿no es verdad? Lo que es imposible para la gente. Verso 28. Aquí venimos algunos Pedros. Otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué dice Pedro? Mira, le dijo Pedro. Entonces Jesús, cáete. Yo ya te di el diezmo. Yo ya oro. Yo ya voy a la iglesia. Entonces Jesús, ¿qué tienes que hacer? Cáete, ¿no es verdad? Nosotros, ¿qué dice Pedro? Hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. A veces me parezco tanto a Pedro, ¿no es verdad? Me trato de justificar a mí mismo y digo, ay Dios, entonces cáete aquí, cáete, ¿no es cierto? Verso 29, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos. No significa que tú tienes que divorciarte cuando vienes a conocer al Señor. Quiero que entiendas claro eso. Amén. Recibirá mucho más en este tiempo y en la vida venidera, la vida eterna. En todas estas enseñanzas, el único que se fue peor de cómo llegó fue el joven rico, ¿no es verdad? El único. Llegó, wow, te voy a impresionar, Jesús. Y cuando se fue ¿qué? Peor. Ese hombre era religioso, era sincero en cierta forma, ¿no es verdad? Si él hubiera dicho, yo quiero ser miembro de Semilla de Mostaza, yo lo aceptaba, amén. ¿O no? ¿Se lo aceptaba usted? ¿O no? Hey, ese hombre no adultera, no mata, no roba, no presta falso testimonio, honra a padre y madre, da los diezmos, cumple todas las cosas. ¿Qué más miembrazo para la iglesia? ¿No es así? Aquí hay algunos quizás que se identifican con este hombre, ¿no es verdad? Pero ese hombre no quería seguir a Jesús. Este hombre quería afirmar que lo que estaban logrando era, wow, ahora solo va a decir,
Qué bueno que eres. Mira, este hombre vino a la persona correcta, ¿no es verdad? Hizo la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? No hay mejor pregunta que esa, ¿no es cierto? No hay mejor persona que ir aquí a Jesús. Hizo la persona correcta, la pregunta correcta, recibió la respuesta correcta, ¿no es verdad? Y tomó la decisión incorrecta. Wow. Es increíble. Tú y yo me identifico a Dios. Voy a Jesús a orar. La persona correcta, ¿no es verdad? Señor, ¿qué quieres que haga con esto que está pasando? La pregunta es correcta, ¿no es verdad? Dios me dice por medio de su palabra la respuesta correcta. Pero al final yo tomo, ¿qué? La decisión incorrecta. Wow. Este hombre tenía un concepto de Jesús no correcto. Él no es el Señor de señores. No creía que era el Cristo total. Quería ir solo para recibir la afirmación humanamente. Wow, ahora que yo conozco este buen maestro, ¿no es verdad? Va a decir que yo soy una buena persona. ¿Sí? Pero le voy a preguntar si eso es suficiente para ganar la vida eterna. Su visión de pecado no era la correcta. Él estaba más basado en sus buenas obras. Lo que tenía en su corazón, ¿por qué le dolió tanto? Porque había avaricia. El problema no era la riqueza. El problema era la avaricia que tenía en su corazón. ¿Sí? El problema era eso. Y Jesús nos confronta donde tenemos el mayor pecado, ¿no es verdad? Y el diablo te ataca donde tú tienes el mayor pecado, ¿no? Eso dice la Biblia. Santiago capítulo 1, ¿qué dice? Cada uno es tentado conforme a ¿qué? A sus propios malos deseos, ¿no es verdad? Y aquí este hombre tiene un problema. ¿Cuál es su problema? Avaricia. ¿Y dónde le pone el dedo Jesús? Dice, eso no puedo hacer. Me voy triste. Su visión de pecado era distorsionada. Ahora quiero decirte una cosa. Nadie se salva por vender todas las pertenencias. ¿Está claro eso? Yo sé que hay gente que anda diciendo, si usted le ofrece su casa y la vende y su carro, no te salvas por eso. Esa es esta tergiversación total de la fe en Cristo. Ahora, que si Dios pone que tú la vendas y des para algo, aleluya, pero eso no te salva. Quiero que quede claro. ¿Está claro? Amén. Te salva cuando tú conoces que Él es el único Salvador y tú reconoces tu pecado correctamente. Este era autojustificado. Yo no mato, yo no adultero, yo no robo, yo no doy falso testimonio, yo he honrado a mi papá y a mi mamá. Y Jesús le dice, tienes ahí un pecadote que no quiere sacar, lo que se llama avaricia. En el tiempo de Jesús, bendición, riqueza era señal de bendición. Es muy parecido a la teología de la prosperidad, ¿no es verdad? Dios me bendijo y me gané la lotería. ¿Sí escucha? ¿Dónde está vuestro corazón? Y Jesús le dice. Ahora, Pedro es interesante, porque Pedro también está equivocado, ¿no es verdad? Entonces, Señor, escucha bien. Ese no quiere vender nada. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo hemos dejado todo. Señor, hoy dejé de dormir media hora más. Me vas a dar más bendición. Es lo que está diciendo Pedro, no está diciendo así. Y Jesús lo que le dice, escucha bien, Pedro. No importa esas cosas. Si un día tú has tenido que poner como prioridad a mi persona,
tú vas a recibir muchísimas cosas más. Pero esa promesa quizás ni siquiera sea aquí en la tierra, quizás en la vida eterna, amén. Así que no vengas con un elemento comercial con Dios. No decir, ay Dios, es que yo te he dado 100, tú me vas a dar 1000. Que Dios, a mí me suena pura teología de la prosperidad de Mr. Pedro aquí. Dios, entonces ya pues, danos más. No hay tal. Ahora, hemos visto algunos personajes esta mañana aquí. ¿Quién eres? ¿La viuda persistente? Se mantiene y se mantiene. Dios te va a hacer justicia. ¿Eres el fariseo? Yo soy mejor que ese que está atrás. ¿Eres el publicano? Señor, perdóname. ¿Eres como los discípulos? No, esto le molesta a Jesús. ¿Sí? Esto le molesta a Jesús. ¿Eres como los niños? ¡Wow! ¿Cuánto quisiera tener ese corazón, no es verdad? Pero me cuesta perdonar. Me cuesta depender. Quiero depender de mí, no depender de Dios. No soy como el joven rico. Tengo algunas áreas de mi vida que no quiero soltarlas, y Dios sabe dónde poner el dedo en la llaga. Dice, escucha, no me hables de las cosas que no haces. Aquí hay una cosita que tiene tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú respondas? Quizás puede ser orgullo, quizás puede ser dinero, quizás puede ser mayordomía del tiempo, quizás puede ser perdón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Estás diciendo, Señor, dame la gracia para seguir. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué actitud tú tienes para el reino? ¿Qué actitud tienes? Vamos a orar.